Palestina-Israel es un conflicto de décadas, de siglos, un conflicto millonario que parece no poder identificar ni su inicio ni poder vislumbrar su fin para quienes estamos metidos en esto. Y hay una constante tensión en que siempre pensar que es un conflicto que no se puede solucionar, que no va a ningún lado, que ha trascendido nuestras vidas y las trascenderá por siempre. Y un poco quienes nos intentamos meter un poco a comprender qué es lo que sucede, caer en una narrativa de que ambos lados tienen errores y ambos lados son iguales, es quizás la narrativa dominante ya en el discurso de la sobremesa en las familias cuando hablamos de este tema cada vez que resurge cada par de años. No obstante, eso no le hace justicia a lo que realmente es el conflicto y no le hace justicia a un entendimiento más profundo acerca del tema. Y por eso bienvenidos a esta mesa de conversaciones con el ciudadano, donde hablaremos en esta ocasión acerca del conflicto Israel-Palestina, en este resurgimiento que ha tenido en las últimas semanas, en los últimos días, a partir de nuevos brotes de violencia en la región y en estos dos países. Y para esta mesa nos acompañan dos especialistas, la maestra Dolores Patricia Marín, quien es maestra en estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México, es especialista en estudios de género y licenciada en Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como licenciada en Educación Secundaria por la Escuela Normal del Estado. Ha participado en congresos organizados por la UAP, California State University, AMEI, ALDA y la Semana Árabe de México. También ha colaborado en cursos impartidos en la UNAM, en el Programa Universitario de Estudios de Asia y África y el Departamento de Lenguas Modernas de la California State University. Cuenta con publicaciones sobre movimientos sociales en Irán, política exterior en Medio Oriente y pedagogías feministas. Y entre sus líneas de investigación se encuentran la política, sociedad e historia iraníes, resistencias y movimientos sociales en Palestina y pedagogías feministas descoloniales. Actualmente se desempeña como profesora de Relaciones Internacionales. Gracias, maestra. Y la maestra Margarita Aro Benítez, quien realizó estudios de licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas Puebla, participó en un programa de intercambio académico en McGill University en Montreal, Quebec, y tiene estudios de maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, realizando una tesis sobre la relación de la Corte Penal Internacional y la Unión Africana. Laboró en el sistema estatal DIF como subdirectora de programas de desarrollo integral de migrante en la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de apoyo al migrante poblano, así como analista en el Departamento de Protección en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Delegación Puebla. Actualmente imparte clases en la Escuela de Relaciones Internacionales en la Universidad de Anáhuac Puebla y en la Universidad Iberoamericana, impartiendo materias de Derecho Internacional y Derecho Diplomático, así como en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la Escuela de Comercio Internacional. Gracias, maestra, por estar aquí. Pues bienvenidas ambas al ciudadano, a su casa. Gracias realmente por su tiempo y por estar acá y por colaborar con nuestra audiencia. Pues este es un conflicto, como decía, con una historia compleja, larga, difícil y sería imprudente, sería negativo abordarlo sin un breve contexto histórico primero. Maestra, por favor, si pudiera darnos un poco acerca del contexto básico necesario que alguien debería de tener para poder comprender esto. Claro, muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues gracias por la invitación y sí, pues pasamos a describir un poco este contexto. Pues a mí me parece importante, ¿no?, rescatar primero que nada, pues que justamente el territorio que hoy en día pues está ocupado por el Estado de Israel y por Palestina es parte de esto que se conoce como la Palestina histórica, ¿no? La Palestina histórica pues era un territorio que durante mucho tiempo estuvo bajo el control del Imperio Otomano y si ya que nos acercamos al siglo XX, pues empieza a ocurrir distintos cambios en el territorio, ¿no? Uno de ellos pues va a ser el sionismo, ¿sí? Va a ser, digamos, motivado por este movimiento que es importante determinar que es un movimiento nacionalista, ¿no? ¿Qué ocurre con el sionismo? Bueno, pues el sionismo es un movimiento nacionalista que se gesta sobre todo a finales del siglo XIX, en el que pues la población judía empieza, y bueno, acá voy a nombrar al líder, al gestor, ¿no?, principal del sionismo, que es Theodor Herzl, y pues él empieza a construir esta idea, ¿no?, de que es necesario que el pueblo judío pues tenga un hogar nacional, ¿no?
Entonces, en este sentido es cuando, bueno, pues también es importante entender que el sionismo como un movimiento nacionalista va a ser también consecuencia de los movimientos nacionalistas que se están dando en Europa durante el siglo XIX, ¿sí? En este sentido, bueno, pues vale la pena mencionar a otro actor que va a ser importante, que justamente es Gran Bretaña. ¿Qué pasa ya a inicios del siglo XX? Bueno, pues tenemos que el Imperio Otomano empieza a atravesar pues ya toda una serie de crisis y esto termina en que se ha desmembrado por las potencias europeas. Una vez que esto ocurre, pues van a empezar a repartirse distintas áreas y entre ellas pues podemos hablar, por ejemplo, en 1916 de los acuerdos de Sykes-Picot, cuando entre Francia y Gran Bretaña pues determinan, ¿no?, que pues esta parte, ¿no?, que hoy correspondería a eso que le nombramos como Medio Oriente, pues va a terminar dividida en dos zonas de influencia. En este sentido, pues van a ser los británicos quienes ahora también, pues en esta lógica imperialista colonial de la época, se quedan ocupando el territorio y controlando el territorio de lo que es Palestina, ¿no? Y bueno, pues esto se junta con este movimiento sionista que vale la pena también mencionar que, bueno, pues a finales del siglo XIX todavía el movimiento sionista no tenía un gran alcance, ¿no? Si bien podemos afirmar que ya la población judía era perseguida desde distintos contextos europeos, por ejemplo, en Rusia, ¿no?, la realidad es que muchos de los judíos de ese momento no querían y no sentían ninguna afinidad hacia el territorio que hoy en día pues es Palestina, ¿no? Entonces, más bien lo que va a pasar es que van a empezar una migración progresiva, paulatina, por estos intereses también británicos en la región. 1917 es un momento importante porque es cuando se crea la Declaración Balfour y a partir de esto, pues los británicos establecen, digamos que le dan luz verde o es la forma en que ellos legitiman también el movimiento y el proyecto sionista, ¿no? Entonces, los británicos, al tener el control sobre este territorio de Palestina, empiezan a permitir la migración de la población judía y entonces empiezan a permitir pues que se vayan haciendo estos asentamientos. Aún así, pues la verdad es que los números van a cambiar drásticamente. Todavía en este punto de la historia no podemos hablar de que hubiera una migración masiva hacia el territorio palestino y más bien sí podemos hablar de que, bueno, pues ya había ahí gente viviendo que pues era la población árabe. Pero un poco en esta lógica, maestra Margarita, ¿tienen derecho a decir de alguna forma los judíos que esa tierra originalmente, o tienen algún tipo de derecho legítimo a pedir esa tierra o esa tierra en particular? Porque también luego se hablaba de la creación de un Estado judío o israelita en otro lugar. Se hablaba de Argentina o de Uganda o de otros lugares. Bueno, hay que contextualizar, es un centro importantísimo para las tres religiones monoteístas, ¿no? Para el judaísmo, para el cristianismo y para el islam. Sí, esa zona, esa región, pues es, digamos, el origen de las tres grandes religiones monoteístas. Entonces el motivo religioso no es realmente histórico, dirías. Creo que tiene un fundamento religioso, pero que desde mi perspectiva esa parte religiosa se utiliza como un instrumento político. Justamente ahorita que mencionaban el tema de nación, algo que los gobiernos han entendido muy bien, o las autoridades, es que si tú generas identidad nacional, te es más fácil de alguna manera controlar a la población, ¿no? Si la población tiene ciertas características homogéneas, desde el lenguaje, la religión, la ideología política, es de alguna manera más fácil tener este control sobre la población. Entonces, de manera muy conveniente, en muchos lugares del mundo vemos estas creaciones, digamos, de identidades nacionales, que incluso podemos ver en nuestro país, ¿no? Hay símbolos que a nivel de México, pues tenemos todos, héroes nacionales que justamente tienen ese enfoque, ¿no? Que tengamos como todos esta identidad de mexicanos y justamente pues el tener esta creación esa creación de identidad, ayuda entonces a que sea homogéneo el reclamo de un lugar específico, ¿no? Que si bien es cierto a nivel religioso tiene sentido,
pero como también lo tiene para los musulmanes y como también lo tiene para los cristianos, no necesariamente justifica decisiones políticas que vayan en contra de la ciudadanía, ¿no? Específicamente de los civiles. Sí, a ver, pero... por favor. Sí. Yo creo que no es un conflicto religioso, ¿no? O sea, coincido con lo que dice la maestra Margarita, hay elementos que se están utilizando desde la religión, pero que al final se terminan instrumentalizando desde una perspectiva del poder, pero no podemos hablar de que sea un conflicto religioso porque pues no, estas narrativas de que los judíos están peleando contra los musulmanes pues terminan siendo como muy reduccionistas, ¿no? O sea, al final y también creo que vale la pena hacer el énfasis, sionismo no es lo mismo que judaísmo, eso quiere decir que no todos los judíos son sionistas, hay judíos que son críticos del sionismo, ¿no? Y justo retomo nuevamente lo que decía la maestra Margarita, cuando se construyen las narrativas del Estado-Nación, pues una forma, ¿no?, de dar identidad nacional, de ir construyendo esta identidad nacional, es apelar a estos símbolos comunes o a este pasado común, a esta historia común, pero eso no necesariamente lo hace un conflicto religioso. Claro. Entrando ya realmente a por qué estamos hablando de esto. A ver, estamos hablando de esto y todo el mundo está hablando de esto, y es lo que todo el mundo ve en su Twitter cuando se mete y lo que será el tema de conversación en la próxima cena familiar que todos tengamos. Yo no sé si desde el 2015 no había habido un conflicto armado de tal forma como lo estamos viendo ahora, o no recuerdo cuándo fue la última vez, pero recientemente, la semana pasada, militantes armados cruzaron lo que parece ser la Franja de Gaza a entrar al territorio, a la frontera con Israel, y lanzaron bombas, hubo actos de terror, etc. ¿Podrían darnos un poco de contexto respecto a lo que sucedió y luego también empezar a introducir la idea de qué es Hamás, esta organización que está en todos lados y de la que todo el mundo está hablando? Bueno, de manera muy, general, pues tomaron por sorpresa, entre comillas, ¿no? Porque habría también que ser analíticos si realmente fue una sorpresa absoluta, a Israel, a sus servicios de seguridad, que suelen ser, hasta lo que sabemos, pues de los más efectivos a nivel internacional, y pues justamente, ¿no? Los toman por sorpresa, justamente infiltrándose en ciertas partes de Israel, obviamente muy cercanos a la frontera con Gaza, en donde toman rehenes, y empiezan pues estos lanzamientos de misiles que difícilmente, al parecer, el sistema israelí podía identificar, porque al parecer son un poco más primitivos, ¿no? Me refiero en materia de tecnología, ¿no? Aquí ponían las comillas en si fue por sorpresa, porque causó precisamente, creo que mucha conmoción que a un Estado como el de Israel, que invierte grandes porcentajes de sus ingresos al tema de seguridad, y que por supuesto tiene toda una estructura en materia de tecnología. Entonces, bueno, también ahí hay algunas teorías de la conspiración, ¿no? Si sabían o no sabían, y si esto les da precisamente a nivel de derecho internacional, pues justamente el derecho a defenderse, ¿no? Legítima defensa. Más o menos, ¿qué dirían estas teorías de conspiración? Yo no digo que sean verdad o no, pero ¿cuál es la idea? ¿Por qué Israel diría sí, que entren aquí o permitir que eso suceda? ¿Cuál es la idea que empiezan a introducir estas teorías de conspiración, o por qué hablas de una sorpresa que quizás no existe? Bueno, perdón, Pati, adelante. Con quien quiera. Porque a nivel de derecho internacional, hoy hay mucha limitación de qué es válido al momento de emprender un ataque, y la defensa, la legítima defensa, es una que es como indiscutible, ¿no? O sea, a nivel, digamos, del derecho internacional, si tú has sido atacado, tienes el derecho a defenderte, algo que también sucedió, por ejemplo, con Estados Unidos y la invasión a Afganistán después del 9/11, son atacados en su propio suelo y entonces tienen el derecho de defenderse. Entonces eso, digamos, en primera instancia, porque no quita que haya que respetar ciertas reglas, pero sí les da el derecho, en este caso Israel, de contraatacar, ¿no? De defenderse. Y, maestra Marín, ¿no tiene derecho legítimo Israel a la defensa en contra de estos ataques que sí de alguna forma son terroristas? Pues, desde la perspectiva del derecho internacional, creo que ya respondió la maestra Margarita. Aquí creo que también valdría la pena pues pensar si el pueblo palestino no tiene derecho a la legítima defensa ante la ocupación, ¿no? Porque y vuelvo a la pregunta que hacías hace un momento sobre qué es Hamás.
Y bueno, pues Hamas lo que significa es Movimiento de Resistencia Islámica. Fue un grupo creado en el año de 1987 y el año es bien importante porque es cuando ocurre la primera intifada. ¿Qué va a ser la primera intifada? Bueno, pues ante este contexto de ocupación en el que ha vivido la población palestina, a lo largo de diferentes momentos han llevado a cabo protestas, ¿no? Han llevado a cabo protestas. En este sentido, pues la primera intifada justamente fue una protesta. Hamas surge de este contexto en donde la población palestina se está defendiendo de la ocupación israelí, porque también ahí vale la pena mencionar. Hoy en día podemos hablar, por ejemplo, de Gaza, ¿no? Que es donde está viviéndose ahorita el mayor grado de tensión, pero también hay otros territorios que están siendo ocupados y que son de Cisjordania, donde además Israel ha venido creando asentamientos de manera ilegal durante varios años. Entonces, en este contexto es que surge Hamas, y además ahí también me gustaría mencionar que Hamas pues tiene tres esferas principalmente. Tiene la esfera política, tiene la esfera social y tiene también la esfera armada, ¿no? La esfera militar, que justamente es la que va a detonar estos ataques a través de sus brigadas Al-Qassam. Entonces, regresando a la última pregunta que hacías, pues creo que también es importante mencionar el derecho que tiene el pueblo palestino, porque como tú también lo mencionabas hace un momento, ¿no? Ha habido ya a lo largo de los años pasados diferentes momentos en donde Israel ha entrado en los territorios y en donde, incluso si lo vemos ahorita, hay una gran disparidad de palestinos que han muerto en esta última escalada, de gente palestina que ha sido herida también en comparación a la gente israelí, ¿no? Y además también vale la pena mencionar que en todas estas escaladas anteriores, pues los números al final terminan siendo muchísimo menos favorables para la población palestina. Claro, sí, uno de los conceptos básicos de cualquier tipo de guerra, o la maestra podrá decirnos más, es que debe de ser luchada en condiciones iguales, ¿no? Debe haber paridad en ese sentido, no cuando uno llega con machetes y le caen bombas encima o se bombardean hospitales. Hace unas horas de cuando estamos hablando este video, circulaba en redes sociales y en varios medios de comunicación de alta reputación un bombardeo a un hospital en la Franja de Gaza con más de 500 muertos. Maestra Margarita, ¿qué es la Franja de Gaza? Bueno, hoy yo creo que puedo decir que es un lugar donde mayor violaciones a derechos humanitarios se están dando por parte, y aquí creo que es importante señalar, ¿no? Por parte de ambos actores. En este sentido, la Franja de Gaza pues, es uno de los muchos espacios que se disputan, y como me mencionaba la maestra, uno de los muchos espacios que están de alguna manera controlados directa o indirectamente por Israel, ¿no? Sobre todo porque pues, tiene muchos más recursos en todos los sentidos, ¿no? Desde la tecnología, por supuesto, armamento, financieramente hablando, un poco lo que mencionaba la maestra, pues esta disparidad en los números también tiene que ver con los recursos financieros. Por supuesto, la capacidad de reacción de Palestina, además siendo totalmente encerrados ahora dentro de la Franja de Gaza, pues está completamente limitada a servicios de salud, es una zona pequeñísima, de este tamaño. No sé si sea más grande Tlaxcala que la Franja de Gaza. La verdad ya no sé, ya estoy inventando creo que cosas. Las Cholulas creo que son más grandes que la Franja de Gaza. Y más de 2 millones de personas viviendo ahí, absolutamente sellada por el sur con la frontera con Egipto y en el resto con una barra perimetral con altísima tecnología en cualquier zona que dé a Israel. Tienen ahí acceso al mar, no obstante, pues también sellado por el territorio marítimo del resto de los países por ahí. ¿Es legal en una perspectiva de derecho internacional esta posición que también ha tomado Israel de decir se corta el suministro de alimentación, se corta el suministro de electricidad y de agua y de acceso a cualquier tipo de servicio básico? No. Mencionamos hace un momento el derecho a la legítima defensa, pero la regla, por muy irónico que suene, tiene reglas. Por supuesto, no quiere decir que se cumplan. Desafortunadamente, vemos en este momento una absoluta violación a los mismos por parte de los actores involucrados, pero si el dejar a estas personas morir de hambre, morir a causa de las heridas, por supuesto es violatorio de
todas las convenciones que son parte del derecho internacional humanitario, del que sí cabe mencionar que Israel no ha firmado muchas, pero a nivel del derecho internacional, el que un Estado no sea parte de una convención, bueno, no implica que porque no has firmado la Convención en contra del genocidio, entonces puedes cometer genocidio, ¿no? Bueno, es un ejemplo muy exagerado, pero a lo que voy en ese sentido es que hay reglas que deberían de cumplirse, que no se están cumpliendo, y creo que estamos viendo a nivel internacional cómo se va a dejar morir, esperemos que la actuación a nivel internacional lo impida, pero cómo se están dejando morir, como mencionabas, a poco más de 2 millones de personas de hambre, sin agua, sin luz, sin lo básico, cuando todas las convenciones de derecho internacional lo prohíben, ¿no? O digamos, señalan la necesidad de que esto sí se deje pasar, ¿no? Que haya corredores humanitarios en donde lo básico ingrese, incluyendo la Cruz Roja o cualquier otra organización no gubernamental que pueda externar ayuda humanitaria. Maestra, un poco, si gusta expandir acerca de este asunto de la Franja de Gaza, adelante también, pero comentaba usted que si no tiene, si la cuestión de si no tiene derecho también a la legítima defensa palestina sobre ese territorio. ¿Por qué es que sí la tiene? O sea, ¿por qué es que ese territorio realmente, cuál es el argumento que tienen los palestinos acerca de por qué ese territorio sí les pertenece a ellos, ya en motivos históricos, y no a los israelitas, a los judíos? Porque los judíos hacen el mismo argumento, pues es que no tienen derecho a la legítima defensa de su territorio, porque no es su territorio, es nuestro, hay convenciones internacionales que así lo avalan, y también hay motivos históricos por los cuales nuestra gente aquí vivía hace años y fuimos expulsados en contra de nuestra voluntad. Sí, bueno, para empezar, la población palestina, justo hace rato que mencionábamos la parte histórica, después de que Naciones Unidas hace el plan de partición, que vale la pena mencionar que pues ahí la mayor parte de la población era árabe y solamente para la formación del Estado palestino les proporcionaron el 45% del territorio. Ya se hace la partición y ¿por qué los palestinos mencionan que ese territorio les pertenece? Pues para empezar porque nadie les consultó. O sea, cuando se hace la partición del territorio, lo hace Naciones Unidas, pero no se le consulta a la población palestina, ¿no? Y además ahí vale la pena mencionar... ¿Tenían un estado organizado los palestinos antes de esto? ¿O eran más bien con poblaciones? Porque está el Imperio Otomano, pero el Imperio Otomano cayó, pero tenían algún tipo de formación de Estado-nación. Cuando cae el Imperio Otomano, quien toma eso es el mandato británico. O sea, de nuevo, es esta lógica colonial en donde los británicos van a ser quienes deciden sobre los palestinos. Y ese es uno de los principales problemas, porque quienes empezaron a hacer todas las alianzas con los sionistas fueron los británicos, ¿no? Entonces, pues ahí como que se empieza, ¿no?, ahí a visibilizar esta lógica colonial. Y justamente cuando empiezan las primeras, incluso antes de que se declare oficialmente el Estado de Israel, que fue el 14 de mayo de 1948, desde el 47 empezó toda una serie de masacres hacia la población árabe. Tenemos el caso de Safsaf, Salha, Deir Yassin, donde se le obligó a la población árabe la masacre pues obviamente implica el asesinato de la población, pero además hubo todo un éxodo, se le obliga a la población árabe que estaba habitando en esos territorios a salirse. Entonces, desde ahí viene este reclamo, este derecho histórico, que además al día siguiente, el 15 de mayo, es cuando pues los palestinos empiezan a hablar de la Nakba, que para Israel fue la creación de su Estado, pero para los palestinos es la Nakba, que significa la catástrofe, porque implicó el éxodo masivo de población palestina que, además, en 1950, Israel determina que los judíos tienen el derecho de regresar, basados en estos argumentos históricos que mencionas, pero ese mismo derecho no se le otorga a los palestinos. Porque entonces, ¿qué pasa cuando llegan personas a ocupar tu territorio y tú por tu integridad decides salirte de ese territorio? Pues justamente, y la misma ONU ha hablado de que hay un derecho al retorno, porque no saliste por tu voluntad, claro, saliste en una condición de violencia y en una condición pues de ocupación, entonces es necesario regresar. Ahora, ¿podría existir la posibilidad de una convivencia con cierta normalidad entre ambas poblaciones en ese mismo territorio? ¿O crees que el fin último ya de la clase gobernante actual
de Israel y quizás podríamos decir, a lo mejor me puedes decir que estoy equivocado, de la clase gobernante también, por lo menos en la franja de Gaza, donde gobierna Hamás todavía, ya es la aniquilación o la salida entera por completo de los otros. Uy, qué pregunta. ¿Hay espacio para negociaciones en el clima político actual o ya esto ya se salió de control? Pues bueno, o sea, podemos ver, de hecho, el mismo, o sea, y Hamás ha adoptado posturas también sumamente pragmáticas, ¿no? O sea, Hamás en momentos ha estado dispuesto a negociar con Israel. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en que están ahorita negociando la liberación de los rehenes, ¿no? A cambio también de que Israel libere presos políticos que tiene en Palestina, ¿no? El motivo de, por ejemplo, los colonos que han estado invadiendo sistemáticamente de forma sutil ahí Cisjordania, la otra región que aún le pertenece a Palestina, es porque Israel quiere quedarse con todo el territorio. ¿O no es así? ¿O por qué lo hacen? Sino, ¿cuál es el fin último de Israel en ese sentido? Pues, perdón, o sea, vaya, si vas mandando población, como mencionabas, paulatinamente a esa región, creo que es como subyacente, ¿no? El por qué lo estás haciendo. Ahora, regresando un poco a la pregunta que hacías, las alas más radicales de ambos lados sí plantean la aniquilación total del otro lado, pero evidentemente la comunidad internacional y la misma pues, cuestión humanitaria no pueden permitir ello y se necesita encontrar una solución que hoy en día pues sí parece lejos de ser realidad, pero ambos actores en diferentes momentos han tenido ciertas voluntades políticas. Los acuerdos de claro. Oslo, por ejemplo, 93, etc. Claro, por supuesto. Pero también en muchos momentos uno tiene supuestamente la voluntad política, que también hay que entender que a veces responden a sus propios grupos internos, ¿no? Estas radicalizaciones de ambos también responden muchas veces a momentos electorales, por ejemplo, en el caso de Israel. Cuando mencionaba hace un momento que, pues bueno, si en estas teorías de la conspiración que te dicen tal vez Israel sí sabía y lo dejaron pasar, pues también hay que comprender desde la perspectiva interna que el gobierno de Netanyahu no me gustaría que expandieras sobre eso. A ver, Netanyahu, un tipo que yo no soy quien para decir quién es dictador o quién no es dictador, pero Netanyahu lleva gobernando desde el 2009. Desde el 2009 lleva siendo, con nada más un momento muy breve el año pasado, en donde no fue primer ministro 3 meses, una cosa así, después volvió a tomar el poder. Tenía ahorita un conflicto interno, político interno, con la Suprema Corte de Israel. Un poco también sigue hablando de esto mismo. Pues el gobierno de Netanyahu tiene minoría, para empezar, ¿no? Gobierna siendo la minoría, eso siempre pone en complicaciones al grupo en el poder, porque tiene que ir generando pues, alianzas con la oposición y eso en ocasiones pues, no es ni lo que quieren, ni les permite gobernar con la libertad que quisieran. Justamente esta cuestión con el Poder Judicial está enfocado a la reforma que quieren hacer, o que estaba, digamos, la que fue lo que levantó todas estas huelgas, ¿no? Que si lo vemos un poco a nivel interno, es muy raro ver protestas dentro de Israel de los mismos ciudadanos en contra de las políticas del gobierno. Y esto era porque Netanyahu quería o quiere quitarle mucho poder a la parte judicial, obviamente para centralizarlo. De hecho, incluso su principal aliado, que es Estados Unidos, no está del todo contento con estas reformas de Netanyahu que distan de gobiernos democráticos, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, desde la perspectiva política interna, no es del todo terrible lo que está sucediendo políticamente hablando para Netanyahu. Claro. Consiguió a los 3-4 días acuerdo con la oposición. Si ya por fin va a tener un gobierno de unidad nacional, ¿no? Cuando hace un año está siendo investigado por corrupción, su propio gobierno, su persona, por eso lo habían sacado y luego regresa, pero sí se legitima a un presidente que no era tan fuerte políticamente. Exacto, se legitima. Eso siempre es importante, ¿no? Y justamente lo mencionaba en algún momento la maestra Patti, tener un enemigo común ayuda, ¿no? Es una buena estrategia cuando tienes a un enemigo en común. Entonces ahora, pues bueno, eres la oposición, pero
tenemos al enemigo Hamas, ¿no? Maestra Patti, salió recientemente un comunicado con 700 figuras de Hollywood firmando en respaldo a Israel y a su derecho a la legítima defensa. Han habido películas acerca de este conflicto, siempre evidentemente con la tendencia a favorecer a Israel, las decisiones políticas en ese sentido. Hay toda una campaña en TikTok ahorita de varios influencers americanos, de todas partes del mundo, hasta mexicanos, donde se graban diciendo que ellos están con Israel y contando acerca de esta experiencia terrorífica que se vivió en ese país hace una semana. Un poco tus reflexiones acerca de quizás por qué es que los medios de comunicación tienden a irse hacia respaldar a Israel, hacia la narrativa hegemónica y no a considerar, como nunca se ha hecho, como tú dices, desde el siglo pasado, a los pueblos que han habitado ahí históricamente. Sí, pues yo creo que tiene que ver con toda una narrativa, ¿no? Que pues de la que son parte tanto Israel como las grandes potencias, ¿no? Creo que también tiene que ver con cómo se presenta usualmente a las comunidades, por ejemplo, musulmanas o a las comunidades árabes. ¿Cómo se presenta a las comunidades musulmanas? Pues lo podemos ver, por ejemplo, en todas estas series, ¿no? Se les retrata como si árabe o musulmán fuera equivalente a terrorista, ¿no? Salvajes, exactamente, ¿no? O en el otro extremo se les exotiza, ¿no? A las mujeres. Claro. Y, por ejemplo, hay una poeta palestina que no recuerdo exactamente el poema como tal, pero hay una parte donde dice que no estoy cumpliendo tu sueño más orientalista, no, sí amo, no amo, ¿no? Entonces, a las mujeres se les exotiza o se les piensa como sumisas, ¿no? Y por otro lado hay una narrativa de los medios de comunicación en donde a Israel se le menciona como la democracia de Medio Oriente, la única democracia de Medio Oriente, ¿no? Entonces, acá podemos ver, pues, que claramente las narrativas están sesgadas, ¿no? Y están sesgadas hacia el lado de Israel, porque de todas formas, ahorita nuevamente en los medios de comunicación se empieza a hablar de los palestinos porque hubo un ataque en Israel. Pero ¿cuándo se habló de los palestinos? Cuando antes de este ataque había alrededor de ya 150 personas palestinas, ¿no? Entonces, claro que hay una narrativa ahí diferente y dispar para la población palestina porque pues no es la primera vez, ¿no? Que hay esta situación de ocupación, que hay el ejército de Israel que entra, ¿no? A Gaza, o que está atacando Gaza, o que empieza a atacar estos espacios que son sagrados, como la mezquita de Al-Aqsa, por ejemplo, y que continúa también con los asentamientos en Cisjordania, y sin embargo todo eso no causa la conmoción internacional que se está causando ahorita, ¿no? Entonces yo le atribuyo mucho a esta narrativa que se ha mantenido durante ya varias décadas y que pues es difícil desmantelarla si no se cuestiona. Maestra Aro, ahora preguntarnos, a ver, a México, nosotros qué en este conflicto, ¿no? O sea, a México, ¿por qué le debería de importar esto? O a quienes nos ven, ¿cuál es la relevancia de esto? Más allá de cultura general o... Pues entendiendo también una preocupación general por las vidas humanas, pero ¿qué implicaciones podría tener esto en la vida de los mexicanos o no tenerlas? ¿O tu valoración en ese sentido? Pues bueno, en el caso de México, el camino que sigue nuestro país normalmente tiene que estar apegado a los principios de política exterior que tiene nuestro Estado. Y uno de ellos es la no intervención en asuntos internos, ¿no? En asuntos de otros estados, también con la finalidad pues, de que al revés suceda lo mismo, ¿no? Que no haya intervención a nivel pues, de los asuntos estatales, ¿no? de nuestro país. Creo que algo que no se puede dejar pasar es señalar la parte humanitaria, ¿no? Señalar las violaciones a derechos humanos. Hay que ser muy cuidadosos con los discursos que dan, sobre todo el presidente, la canciller. En este sentido, digamos, como para encontrar esa línea en la que tal vez te refieres, ¿no? Al daño o al perjuicio en materia de derechos humanos, pero no intervienes o no das paso a que haya una interpretación en la que estás interviniendo en el conflicto, porque México tiene que ser muy cuidadoso en cuanto a seguir esos lineamientos de política exterior. Hoy vivimos, bueno, desde hace muchos años en una
interdependencia. Por supuesto, un conflicto como este eleva precios de todo, desde alimentos, petróleo, porque se van afectando las cadenas de suministro, porque se van afectando potencialmente pues casi todas las esferas de la vida, ¿no? Entonces de pronto decimos, bueno, el conflicto está muy lejos. El año pasado lo vimos con el caso de Ucrania, y bueno, la intervención de Rusia en Ucrania, los precios de los alimentos a nivel internacional subieron porque había escasez de granos. Entonces, potencialmente esto tiene impacto a nivel internacional, desde perspectivas mercantiles, por supuesto, materia de derechos humanos. Me parece que en el caso de nuestro país, bueno, es importante siempre señalar con muchísimo cuidado, como lo decía, pues esta parte en la que se violan los derechos humanos, por supuesto, manteniendo nuestra postura de no intervención. Claro. Pero un poco la crítica que le han hecho al presidente es que no ha sido empático en condenar el ataque terrorista bueno, no sé si llamarlo terrorista, a lo mejor la maestra dice que no, de Hamas a Israel la semana pasada. ¿Debió México haberlo condenado? Empezar por ahí, porque la crítica realmente que hacen los grandes analistas, bueno, o pseudo, que se autonombran grandes analistas, es el presidente no lo condenó lo suficientemente fuerte. Siempre está la crítica un poco al presidente, a veces partiendo del desconocimiento de los principios de política exterior. Yo considero que a veces sí hay una especie de cisma entre la Cancillería y el Palacio Nacional. El presidente a veces es muy poco cuidadoso, diría, en algunos de sus discursos. También se expone todos los días, ¿no? Entonces eso se vuelve más complejo. Muchas veces les critica, por ejemplo, el caso de nuestro país, que sí damos asilo, pero también es parte de la tradición en política exterior de nuestro país. Entonces, creo que sería esta línea de condenar la parte de la violación a derechos humanos. Hablar de terrorismo también se vuelve político, ¿no? Entonces, probablemente no mencionarlos como ataques terroristas, pero sí ataques ante la población civil, claro, o hacia la población civil. La crítica va a estar, pero mientras México se apegue a los principios, creo que... Bien. Sí, cada palabra utilizada es política, ¿no? Hay que recordar eso en cada momento. Maestra, un poco también yendo hacia el cierre, comentarios finales, pero antes sí me gustaría no desaprovechar la posibilidad de preguntarle, a partir de su expertise en Irán, acerca del impacto que puede tener en las relaciones geopolíticas ahí en la zona. Irán es conocido por haber financiado, tener vínculos con el Hezbollah, y en ese sentido el impacto que podría tener en México. Irán controla una zona que se llama el Estrecho de Hormuz, si mal no recuerdo, por donde circula más de una tercera parte del petróleo del mundo. Su apreciación en cuanto a Irán, y después ya un comentario de razón de cierre. Sí, pues Irán ha emitido algunas declaraciones, ¿no? De que justamente pues condena todo lo que se está haciendo, sobre todo el ejército israelí, ¿no? Sobre la población palestina. Pues hay dentro de los medios de comunicación, hay como incluso se ha hablado de que pues una de las razones también por las que, por ejemplo, el gobierno de Israel ya había desde hace algunos días, ¿no?, vaticinado que iba a entrar, ¿no?, ya directamente a Gaza, y pues en realidad no lo ha hecho, es porque pues están viendo, ¿no?, también cómo es que por un lado está Hamas y por el otro lado pues estaría Hezbollah, ¿no?, que también Hezbollah ya ha emitido declaraciones de que si Israel entra, pues entonces ellos también van a tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces, pues creo que... eso escalaría entonces ya a un conflicto de otro grado, ¿no? Ya sí, que están hablando algo más regional, ¿no? Sí. Que justamente es lo que, pues desde el inicio, algunos académicos se han posicionado, pues, a favor de que se trate de buscar la solución más inmediata, ¿no? Para que esta situación que está escalando, pues, vuelva a desescalar, digamos, ¿no? Porque, pues, también un conflicto a más largo plazo, pues, implica evidentemente la pérdida de más vidas humanas de todos los lados, ¿no? Y bueno, pues también implica que se continúan estas situaciones que siguen violando el derecho humanitario que mencionaba la maestra Margarita. Entonces, sí, hay especulaciones, hay análisis, hay declaraciones que ha hecho recientemente también el ministro de Exteriores de Irán, me parece. Creo que pues eso yo sí me atrevería a tomarlo con más cautela, ¿no? Para ir viendo más bien cómo se van... desenvolviendo las cosas, la situación. Se habla también pues de
de otros actores, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Arabia Saudita, pensemos también en el posible rol de China, ¿no? A la hora de mediar, ¿no? Sí, también. claro. Entonces, bueno, pues estas son cosas que se están viviendo al día y bueno, eso sería en cuanto a la parte un poco hacia un cierre general. Sí, pues yo creo que es muy necesario. Yo me atrevería a que pensemos, ¿no? La comunidad internacional de manera más crítica, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer ante esta situación de ocupación? ¿Cómo no continuar dándole la espalda a la historia, ¿no? A la injusticia que se ha creado pues ya desde hace varias décadas, y que también pues creo que es sumamente importante entender este tipo de situaciones de conflictos desde una perspectiva sumamente compleja, ¿no? Evitando como narrativas pues que sean simplistas o quedándonos nada más como con los medios de comunicación que dicen una cosa o la otra, sino tratar de... Porque además son personas, ¿no? Las que están viviendo esto. O sea, al final nosotros podemos podemos hablar de esto al respecto, pero estamos aquí, estamos en México. Desde acá, y la gente está viviendo en esta situación de ocupación, ¿no? O sea, puedes ver en las redes sociales periodistas que están compartiendo sus informes desde un espacio que está completamente destruido. Entonces creo que es muy importante ser muy respetuosos con ese dolor ajeno y el hecho de que son vidas, ¿no? Las que están en juego. Entonces claro. Yo me quedaría Gracias, maestra. Con eso. Gracias. A razón de cierre, maestra. Pues sí, creo que como sociedad internacional no puede alegrarnos, ¿no? La muerte de ningún lado, ¿no? De israelíes, de palestinos. Es un conflicto súper complicado y para gente, digamos, completamente metida en el medio de las relaciones internacionales de Medio Oriente, es un conflicto que tiene muchísimas aristas, pero creo que también hay que ver desde esta parte crítica cómo muchas veces las necesidades humanas se vuelven discursos políticos, ¿no? Y cómo muchas veces se instrumentan cuestiones como la religión para pues votaciones inmediatas, para procesos internos que generan pues mucha destrucción. Yo veo con cierta esperanza pues esta intervención, me refiero en el sentido de el llamamiento que hace la Unión Europea en su conjunto, pues el que llega Ursula von der Leyen a Israel, Blinken, o sea, me refiero a esta movilidad también de actores tanto más cercanos a Palestina, como el caso de Irán, y también por otro lado pues de actores más cercanos por supuesto a Israel, pero que de alguna manera han llamado a que no puede durar demasiado este conflicto porque potencialmente estás condenando a 2 millones de personas, un poco más, a morir en los próximos días. Yo recuerdo cuando tenía 7 u 8 años, le comentaba a mi mamá después de en la escuela haber leído acerca de grandes exploradores que conquistaban nuevas tierras, que me hubiera a mí gustado haber vivido en esos tiempos y haber vivido en la historia, ¿no? Esto es historia. Lo que sucede hoy es un momento realmente histórico, un momento en los que a lo mejor mis bisnietos leerán y dirán, ojalá yo hubiera vivido en esos momentos. Y para quienes somos militantes de la izquierda, incluyendo este medio de comunicación, debemos de asumir la historia con su debido peso y asumirla siempre nuestra posición en cuanto a ella, a favor de los más pobres, de los más débiles y de los más desfavorecidos. Gracias, maestras, por su tiempo, por haber estado aquí. Gracias a ustedes, compañeros y compañeras, por habernos visto y nos vemos en la próxima mesa de Conversaciones con el Ciudadano. Hasta luego.